Es más común, por lo menos en mi práctica, de ver pacientes que tienen más de un problema, por lo menos radiográfico, que el que viene, como hablábamos ayer, con las indicaciones de reemplazo de disco cervical, que el que viene con un solitario, ¿no? Pero en la mayoría de los pacientes uno ve que vienen por un motivo, pero cuando uno los examina, los problemas son múltiples. ¿Por qué se dan los problemas múltiples de columna en pacientes jóvenes? ¿Será una combinación genética? ¿Será una combinación de actividad? Acá el hombre es muy sabio. Pero en realidad cuando uno examina los pacientes es importante escuchar al paciente, como escuchábamos recién, más que saltar a las imágenes y alarmarse o los potenciales y demás, ¿por qué el paciente viene a la consulta? El examen físico tiene que corroborar lo que el paciente dice y después, por último, exponer todo junto con las imágenes. Electrodiagnósticos ayudan, sobre todo cuando el paciente puede tener más de un problema, y eso es importante saberlo, porque uno no es bueno decir, bueno, yo te opero y después seguís con dolor y es túnel carpiano. Lo importante es, quizá uno cuando fue a la facultad todo era multiple choice, ¿no? Era A, B, C, D, y ahora uno sabe que los pacientes tienen más de un problema, y a veces A más B más C más D. Y lo bueno es saberlo antes de operar, no después. A veces las inyecciones son muy útiles, porque a veces uno ve pacientes que tienen un cuello horrible, pero los síntomas empezaron hace 6 semanas. Entonces tampoco hay que alarmarse y decir, bueno, le voy a solucionar todo el problema del cuello porque hasta hace 6 semanas estaban bien. Las imágenes son muy importantes. Yo sé que hay seguros o obras sociales que no permiten tener la tomografía y la resonancia, y realmente hay que como fuerza que decide lo que uno hace con el paciente, hay que empujar y no aceptar eso, porque hay pacientes que la resonancia magnética no es sola, no sirve, y ya lo voy a mostrar en algunos casos. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía cervical? Cuando el paciente tiene dolor que no mejora con nada, cuando hay un progreso neurológico importante o que progresa, cuando hay mielopatía, como escuchábamos en la charla esta mañana, muy interesante, y cuando uno confirma lo que ve con los síntomas. Cuando uno decide cómo operar, lo importante es saber dónde está el problema, como escuchábamos recién, si es radiculopatía, mielopatía, los dos, la alineación, la calidad del hueso, la edad del paciente, la actividad del paciente, las expectaciones del paciente y si tiene o no dolor de cuello. No es que el dolor de cuello sea indicación de cirugía, pero si uno va a hacer un gesto quirúrgico es importante saber, porque para mí, si uno tiene un dolor importante del cuello y uno tiene la opción de ir adelante y por atrás, prefiero ir por adelante. Si el paciente no tiene dolor de cuello y uno tiene la opción, sí lo puede hacer por atrás, pero bueno, eso es debatible, ¿no es cierto? La cirugía anterior es el gol estándar y sirve, obviamente que las cosas se pueden mejorar. Los problemas de la vía anterior, sobre todo cuando uno hace muchos niveles, es la sobrecarga. Ahora, cuando uno mira la literatura, parece lo contradictorio a lo que uno piensa. Cuanto más niveles uno opera, menos nivel adyacente hay. Uno puede decir, bueno, porque lo está operando todo, y quizás sea así. Pero la historia natural de la enfermedad hace que, bueno, que se sigan desarrollando, y eso es importante avisar al paciente. Viendo la historia, la mejoría de las placas versus las no placas, creo que no hay duda hoy por hoy, sobre todo cuando uno hace, y mi charla es de múltiples niveles, ¿no es cierto? Creo que no hay duda que las placas ayudan a que cure más rápido, que no tengan que estar inmovilizados, y la alineación. Las placas autobloqueadas, las cajas que no necesitan placas son muy buenas. La dificultad, por lo menos en mis manos, es que uno no puede sacar hueso porque se hunden, y en más de un nivel generalmente no son tan buenas como las placas. Algunos casos, y esto uno puede discutir, quizás este hubiese sido un caso para esas placas porque están separadas. A mí, y yo lo voy a mostrar, me gusta sacar mucho hueso. O sea, hago como le saco un tercio, quizá la mitad de la vértebra, porque también uso ese hueso como injerto. Y además me permite descomprimir bien y pegan, porque uno deja una superficie muy sangrante, el hueso es muy sano, permite la alineación y realmente consolidan, aunque sean 3 niveles. Cuando yo hice mi fellowship hace 21 años, 20 años, todo lo que era más de 3 niveles era por delante y por detrás.
y ahora vemos que no. Son pacientes que cuando uno hace, estos son trabajos viejos, que con 3 niveles pegan bien, y esos 3 niveles pueden estar separados, y este fue un caso que se pudo hacer sin sacar mucho hueso acá, colocar una jaula sola sin placa y acá con placa, ¿no? Pero también vemos que más niveles también se pueden hacer. Entonces, contrario a lo que uno pensaba o sabía, con una buena técnica de sacar mucho hueso. Fíjense que estos son injertos de hueso de banco, ¿no? Pero son de 9, 10, 11 milímetros de altura. Entonces eso hace que, primero, uno puede ponerle un montón de hueso adentro. Y segundo, que al sacar tanto hueso, uno moviliza la columna y es fácil realinearla sin hacer demasiado, sin tener que hacer una osteotomía y demás. 4 niveles hemos hecho mucho y realmente la diferencia entre 3 y 4 niveles fue mínima. Como se ve en tomografía computada, pegan, pero quizás no sé si hay acá estos injertos que son parece una jaula de PIC, pero es de banco de hueso y obviamente pega. El PIC no va a pegar y el titanio no va a pegar, lo que pega es lo de adentro. Acá uno aumenta la posibilidad de curar porque ¿qué pasa? El hueso cura adentro y además el injerto va a pegar también. 5 niveles iguales y sí, uno puede debatir por qué hacer 5 niveles en este paciente y no por detrás, que es más fácil. Todo depende del paciente. Si el paciente tiene radiculopatía y dolor de brazo, más que nada a mí me gusta ir más por adelante y todo con una incisión transversal. La incisión es siempre igual, quizá la hace un poco más larga, y después el platisma se hace en forma vertical, entonces uno puede ir desde C2 hasta T1, T2, depende del cuello, forma fácilmente. La placa son largas, hay una empresa que está trabajando para estos casos con una especie de placa que, como si fuese un rompecabezas que uno las va armando, entonces va haciendo de a una, entonces uno puede, la disección va a hacerla más fácil y no tiene que poner un retractor tan grande, ¿no? Los resultados en cuanto a la cirugía múltiple comparada a la cirugía única, obviamente que las complicaciones son mayores. La disección es mayor, la posibilidad de hematoma es mayor. Cuando nosotros hacemos 3, 4, 5 niveles, 4 o 5 niveles, la mayoría de las veces lo dejamos intubado hasta el día siguiente y a veces, pocas veces, por 2 días, ¿no? Porque a veces cuando uno hace la extubación hay como un rebote de inflamación y lo que uno no quiere es tener una emergencia. Pero entonces, si la cirugía fue muy fácil, que uno tarda 1 hora, 1 hora y media, se extuba. Pero si uno tarda mucho y fue trabajoso la exposición y el paciente tiene un cuello ancho o perdió mucha sangre, entonces lo dejamos intubado y uno se queda atrás y lo despierta para que mueva y demás, y después lo dejamos intubado hasta que a veces hacemos una radiografía lateral cervical para ver las partes blandas y se extuba. Estos son trabajos que miran bancos de datos, ¿no? Entonces estos son como 90.000 pacientes que hemos visto y que vemos cuando uno hace cirugía múltiple, la posibilidad de tener una cirugía a los 10, 15 años es de un 13% o 15%. ¿Por qué no hacer una corporectomía? Que es totalmente debatible y totalmente aceptable. Las diferencias son, con una corpectomía uno tiene mejor descompresión central. Entonces lo que uno hace es una corpectomía parcial, que en algunos casos sirve. Si el paciente tiene osificación del ligamento posterior y hay que sacar toda la vértebra, o más fácil ir por detrás. Pero si se puede dejar esta fijación segmentaria, creemos que hace mejor a la alineación y a la estabilidad de lo que estamos haciendo. Desde ya que la tasa de fusión debería ser mejor en la corpectomía, porque uno tiene 2 partes que pegan contra 10, ¿no? La inmovilización, cuando uno hace una fijación segmentaria, uno le da un collar por 1 semana para que lo use cuando camine y se siente más para dolor que otra cosa, pero no más que eso. La disfagia y la disfonía, eso es relativo, ¿no? Uno ve acá lo que le acaba de decir, con una corpectomía, bueno, ahora hay jaulas que son lordóticas, ¿no? Pero en general la estabilidad obviamente creo que es mucho mayor en la radiografía de la derecha que en la izquierda, y la alineación, si alguien piensa que es importante,
creo que es mejor en la derecha que en la izquierda. Como le decíamos, la artrodesis, lógicamente son 2 superficies versus 4 y las posibilidades de curar son mejores en la corpectomía. Artroplastía hablamos ayer, no voy a hablar mucho, pero para cirugías múltiples creo que las indicaciones son muy raras, así que voy a hablar de eso, voy a hablar poco. Pero sí se sabe que biomecánicamente si uno hace 2 prótesis de disco, el nivel de arriba paga el precio menos que si uno lo fija, ¿no? Pero estos son columnas normales. A veces cuando el paciente pregunta, ¿voy a perder el movimiento? Y yo honestamente creo que yo les digo que no, porque el paciente, el segmento espondilótico que uno opera ya se mueve muy poco. Y el paciente, estos pacientes de 5 niveles, realmente no tienen mucha restricción. Desde ya que al no fijarse uno C2, todo lo que es sí y todo lo que es decir no, sirve, ¿no? Y para decir que sí, quizá hay un poco de limitación en tocar con la pera el pecho, pero la limitación funcional es mínima. Como ayer preguntaba el doctor Bernardo, comentaba que totalmente de acuerdo, que la técnica híbrida que poner una prótesis y una fusión para niveles múltiples creo que es mucho mejor. Y los resultados son buenos. Cuando hacemos cirugía posterior, para una foramenotomía que Matías Petraki ayer hablaba, para muchos niveles, yo no tengo experiencia y creo que es difícil encontrar el paciente. Para un nivel obviamente es muy buena, la laminoplastia escuchábamos recién, que en Estados Unidos se usa mucho, es decir que cuando uno toma el examen para la especialidad, todas las preguntas cervicales, se ve que el que las hizo le encanta la laminoplastia, siempre la respuesta correcta es la laminoplastia. Es así. La laminectomía de fusión, este es un caso, por ejemplo, con osificación de ligamento posterior, que decidimos ir por detrás, se ve la resonancia preoperatoria y postoperatoria. Se podría haber hecho una laminoplastia también. Yo laminoplastia uso poco porque en mis manos muchos pacientes tenían mucho dolor de cuello y la movilidad no era tan grande, pero sé que las técnicas han mejorado y tenemos esta discusión en el hospital siempre donde la gente dice que si los músculos y los ligamentos de C2 se preservan, el dolor y de C7 el dolor es muy bajo y demás. Esto es importante porque esta es una línea que dice supuestamente quién va a andar bien y quién no va a andar bien en cuanto a la médula, ¿no? Cuando hay osificación de ligamento posterior y uno tiene esta línea, si la osificación está del lado izquierdo de esta línea, que sería la línea K positiva, los pacientes tienden a mejorar. Si tienen esta posición, que generalmente se ve cuando hay cifosis, estos pacientes por vía posterior no mejoran. En Estados Unidos hay mucha más cirugía anterior que posterior y los resultados son quizás ya muchísimo. Uno tiende a hacer cirugía posterior, por lo menos en mi práctica, los pacientes más ancianos, que uno quiere hacer una cirugía quizás más rápida. Entonces, pero las complicaciones son complicaciones de mortalidad son mucho mayores en grandes datos, estamos hablando de 100.000, 200.000 pacientes vía posterior que anterior. En resumen, obviamente siempre tratar el conservador primero y como le decía antes, uno no cura a nadie, simplemente trata el problema que lo trae el paciente a verlo, saber escucharlo y no tratar de resolver todos los problemas y preguntar al paciente cómo fueron los eventos. Porque si el paciente dice, yo estaba perfecto hace 2 semanas, entonces hay algo nuevo que pasó, pero todo lo que lo trajo, todos esos problemas que se ven en la resonancia y la tomografía, lo más probable es que no importen. Y antes uno decía, bueno, voy a hacer este nivel, pero el nivel de arriba está espondilótico, entonces también lo tengo que hacer porque está espondilótico. Y uno puede decir lo contrario, ya está espondilótico, no se mueve, no tenía dolor, entonces uno lo puede dejar. Quizá la verdad esté en el medio, ¿no? Hay muchas opciones y como escuchábamos recién, hay que hacer lo que uno le sale más fácil, siempre y cuando no haga algo que no esté indicado, ¿no es cierto? Y es muy importante, esto es algo que a mí me interesa mucho porque, ¿qué pasa? Hay pacientes, 2 pacientes iguales, se hace la misma cirugía, el mismo cirujano, uno anda bárbaro y el otro anda mal, para no decir para el orto. Pero bueno, entonces hay algo que uno está perdiendo, ¿no? Hay algo que falla, y en cirugía lumbar es mucho más común. Entonces tratamos de entender que hay pacientes que desgraciadamente la cirugía no los va a ayudar. Aunque tengan
todo está indicado, pero hay pacientes que desgraciadamente la cirugía no los va a ayudar. Y eso es lo que uno está tratando de entender. ¿Dónde está la patología? Si es anterior, hay que ir por anterior. Si es posterior, hay que ir posterior. Si uno es un cirujano muy bueno, puede hacer todo lo que quiere, pero quizás no es lo que uno debería decirle a los colegas, ¿no es cierto? Porque no es bueno. Hay cirujanos brillantes como Harms en Alemania que hacía siempre lo más difícil porque era muy bueno, pero eso para la mayoría de la gente humana como nosotros no va. Radiculopatía, mielopatía, los niveles, la alineación, la calidad y la historia natural. Muchísimas gracias. Sí, lo que vos mostrás, Federico, es irrefutable, ¿no? Es decir, haces tantas disectomías y tu tasa de fusión es muy buena, ¿no? Pero volviendo a los sistemas híbridos, pero no con prótesis, sino combinando disectomía con corporectomía, por lo menos Daniel Roux y Frank y Sasso también dicen lo mismo. La tasa realmente se ha modificado con esa combinación de sistemas híbridos. A este paciente que tiene 3 o 4 niveles, le hago 2 disectomías y 1 corporectomía. Y yo creo que como cirugía es mejor. Y está bien, puede ser que tus injertos mejoren el contorno sagital más que poner un mesh o un rulero. Pero a veces, modelando también el rulero, puedes mejorar el contorno. Me llama la atención el hecho de que elijas tantas disectomías en vez de hacer sistemas híbridos. No, desde ya, y la gente, Alex Vaccaro también siempre él decía que cuando son más de 3 niveles, uno tenés que hacer una corpectomía. Son cuestiones de que las hace, ¿no? Yo creo que los resultados, mientras uno descomprima, estabilice y realinee la columna, uno lo puede hacer como quiera. A mí me gusta, viste, yo he visto muchos problemas, inclusive de la gente que vos mencionás, donde el nivel de la corpectomía se sale de abajo y lo tienen que volver a operar, o la placa o los tornillos de abajo se salen porque la estabilidad no es tan buena. Pero hay pacientes que uno lo tiene que hacer, pero si uno no lo tiene que hacer, yo creo que hay que hacer la opción que para uno trabaje mejor y que sea más estable, que el paciente no tenga que usar un corsé, siempre y cuando uno no esté comprometiendo el resultado final. Pero es desde ya que es una opción. Es más fácil hacer una corpectomía, desde ya que sí. Pero cuando uno hace mucho de esto, tampoco está, o sea, no es una cirugía grande, o sea que parece, pero no invito a que quiera venir, pero no se tarda mucho. Gracias. Sí, yo te quería hacer 2 consideraciones, a ver si vos tenés respuesta que nosotros no podemos encontrar. Independientemente del tipo de paciente, de la actividad, o sea, cuando nosotros hemos tenido pacientes operados multiniveles, de actividades de carga, de fuerza, en el cual no han desarrollado degeneración del segmento adyacente a la artrodesis. Y pacientes con actividad muy sedentaria, oficinistas, en los cuales sí lo han desarrollado. ¿Tenés idea por qué puede ser esto? Vos hablabas, digamos, cada paciente, y la verdad los pacientes no he encontrado crítica con respecto a la construcción o a la alineación. ¿Qué me puedes decir de eso? Claro, yo tengo las mismas dudas que tenés vos. Yo creo que hay 2 problemas, ¿no? El que tiene un nivel adyacente 6 meses, 1 año después de la cirugía, y el que lo tiene 20 años después, ¿no? El que lo tiene 6 meses, 1 año después de la cirugía, tuvo mala suerte, porque... Y te estoy hablando del que era relativamente normal, no el que le erraste el nivel y le hiciste mal. Pero el que antes de la cirugía, el nivel de arriba estaba relativamente bien, y en 6 meses se hizo pelota, me parece que si uno esperaba 6 meses, le iba a hacer 2 niveles, y fue una cuestión de mala suerte y de mal momento para operar. Para mí es así, porque a no ser que uno ponga los tornillos en el espacio, ¿no? Pero uno trata de dejar los tornillos lo más cerca posible del espacio que está operando, nunca llegar más de la mitad. La alineación, la disección, pero obviamente uno pensaría que si uno se para la cabeza todos los días, la degeneración va a ser más, pero eso no lo ve. Quizás no estamos viendo el número suficiente para sacar esa conclusión, pero yo creo que mucho de eso es genético y desgraciadamente no hay mucho para hacer, ¿no? Y la otra cosa que te quería preguntar, y con esto, nosotros la verdad que no tenemos la tendencia de hacer la disectomía
con resección parcial del cuerpo, como creo que haces vos, porque por nosotros tenemos este tipo de sustitutos o de huesos de banco, y mi miedo es debilitar el cuerpo de esa vértebra. Es por eso que o hacemos la disectomía sin resección parcial o la corporectomía. O sea, si vos no tuvieras dispositivos óseos, No, yo la técnica por años la hacía con jaulas de PIC, pero le sacaba injerto de cresta. Y cuando empecé a usar solamente hueso de banco, es tanto el hueso que uno saca por cada vértebra que es más que lo que le sacaba la cresta, porque yo usaba una especie de trefira y demás. Entonces, me siento más cómodo, ahora no uso más cresta, ni siquiera para niveles múltiples. No, pero yo lo que te digo es, si no tenés miedo que eso, al debilitar el cuerpo, se te vaya, el PIC, por ejemplo, se te vaya... Todo depende de la placa cervical que uno use. Yo uso una placa muy rígida, es vieja, pero es muy rígida, no permite nada de movimiento, ¿no? Placa dinámica para esta técnica no sirve, eso sí sería un error. Pero con la placa rígida y con tornillos largos, no te voy a decir que nunca se me fracturó una vértebra, pero son casos contados con la mano. Y por ahí puede haber un poco de que se hunde y uno no sabe si se hundió o uno lo hundió, pero caso que uno tenga que reoperar, muy, muy, muy pocos. Federico, vos mencionaste que con respecto a la vía anterior y la posterior, en los procedimientos posteriores hay mayor índice de complicaciones. Quería preguntarte cuál es tu indicación ideal para la laminectomía y fusión posterior y cuáles son las complicaciones que viste. O sea, no es que la cirugía posterior sea más peligrosa, sino que la elección del paciente, desde mi punto de vista, es un paciente con mayores problemas médicos. Para mí es así, o pacientes de más edad. Pero yo hago mucha vía posterior para los pacientes. Si el paciente no tiene dolor de cuello, que generalmente la gente anciana tiene menos dolor de cuello que la gente joven, y tiene 5 niveles o 4 niveles de estenosis, y la alineación sagital es buena, lo hago por detrás. Si el paciente es muy mielopático, y esto me puede discutir y lo va para que no tengo razón para lo que te voy a decir, si el paciente es muy mielopático y tiene cambios de señal de la médula, yo los artrodeso porque me parece que limitar el movimiento ayuda a la médula en vez de seguir moviéndose con osteofitos anteriores que puede seguir perjudicarlo. Razón valedera científica de esa no tengo. Yo hago laminectomías en pacientes que son muy espondilóticos, que los discos no están, no hay inestabilidad, la alineación es intacta y no tienen mucho o nada dolor de cuello y tienen muchos niveles. Entonces el paciente le hago laminectomía pura y realmente ese concepto de que la laminectomía cervical causa cifosis, en esos pacientes yo no lo creo. La faceta uno no la saca, el paciente adelante prácticamente está anquilosado, yo creo que ese es un buen paciente para hacer laminectomía. El problema también de la laminectomía, que yo siempre le digo, es cómo uno cierra la herida, ¿no? Que eso es para otra discusión. Pero si uno cierra apurado y demás, después tiene una hendidura horrible que eso les da dolor y les dificulta tener la cabeza parada, pero es más por fatiga muscular. Pero si uno cierra bien, yo creo que la laminectomía cervical, hace años buscamos, no sé cuántos eran, pero más de 100, y ninguno tuvo otra cirugía. Bueno, vamos a tratar de discutir un par de casos antes del café. El primero es un paciente del sexo masculino, 51 años de edad, que nos consultó a mediados del año 2006 por una cervicobraquialgia derecha de más de 6 meses de evolución, tratados anteriormente con DAINES, distintas variantes, distintas combinaciones, con y sin relajantes musculares, fisioquinesioterapia, collar que calmaba parcialmente el dolor al paciente, pero a nosotros nos consulta con el collar, y una vez de hacer un retiro progresivo del collar con previo fortalecimiento muscular, el paciente volvía con el mismo dolor que había presentado antes de la consulta. Antecedente personal es una gastritis y una cirugía de epicondilitis. No realiza actividad física y trabajaba en la construcción haciendo albañil.
El examen físico lo que marcaba era un dolor en todos los movimientos del cuello, principalmente en la lateralización y rotación hacia la derecha. Esas son las radiografías que no brindan demasiado, no aportan demasiados datos. Algún pinzamiento discal, pinzamiento foraminal. La resonancia magnética nos muestra esas dos imágenes axiales. Osvaldo, vos sos el que mandás, así que me parás cuando quieras. Ahí ya... Ese es el caso. Resumen. Sí, claro. Bien, así que frente a este caso, con la clínica que nos expuso Pedro, ¿quiénes de ustedes creen que después de 6 meses, creo que llevaba de... 6 meses, más de 6 meses de evolución. De 6 meses de evolución, lo operaría y quién intentaría algún otro tipo de tratamiento conservador? Federico. Sí. No, yo cirugía. Bien, ¿alguien opina diferente? No. Bien, entonces si están todos de acuerdo en operarlo, ¿qué le operarían? ¿Le operarían el disco, creo que es 2, 3, 4, 5, 6 o 6, 7 o los dos? Yo los dos. Bien, después de la charla no esperábamos otra cosa. Sí, yo también los dos, y lo que haría es una disectomía y una artrodesis con placa. No usaría disco. Bien. Sí, yo también haría disectomía, artrodesis por vía anterior, pero yo usaría caja autosustentable para los 2 niveles. Bien. ¿Guillermo? No, estoy de acuerdo. Creo que el caso es quirúrgico. Fracasó el tratamiento conservador y tiene una patología discal que es correlacionable con la sintomatología que presenta el paciente, y también haría una artrodesis en ambos segmentos. Bien, la última pregunta. Todos lo operarían y lo operarían por delante. ¿Alguien le haría una corpectomía y las disectomías, o todos le hacen 2 disectomías, como mostró Federico recién? Yo disectomía solamente. Sí, yo coincido, solo disectomías. Bueno, Pedro, tenemos un 100% de coincidencia en que este paciente hay que operarle los 2 niveles y hay que hacerle 2 disectomías con artrodesis. Muy bien. ¿El público quiere hablar algo? ¿Algún comentario del tratamiento no quirúrgico? Con este panel es difícil contradecirlo, ¿no? ¿Tiene alguna implicancia, alguna utilidad los bloqueos radiculares selectivos en este caso, Federico? ¿Te aporta algo? ¿Una inyección con corticoides y bloqueo? En este caso, yo los uso mucho, pero en este caso no me ayudaría, porque de operar lo que yo lo operaría, la sintomatología es derecha y su protrusión es derecha, y la otra hernia central con estenosis central hay que hacerla, entonces no me ayudaría en la decisión, pero muchas veces lo uso. Y mi charla era de cirugías múltiples, por eso eran todas múltiples, pero muchas Sí, claro. una sola. ¿Guillermo? No. No, yo no lo usaría. Creo que cierra todo el círculo del tiempo de espera del paciente, de la clínica. No me aportaría absolutamente nada. Yo creo que la decisión está bien sustentada en el seguimiento, en la clínica del paciente, en los estudios complementarios. O sea que no utilizaría un bloqueo. Bueno, nosotros sí lo usamos. Siempre nos gusta tratar de conocer el lugar. Y la verdad que fue parcial en los 2 discos. Ya esto se discutió en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Creo que la vía posterior era más para ayudar a la discusión que otra cosa. Nuestra idea en este paciente fue una corpectomía, lo que preguntaba Osvaldo. Y eso fue lo que le hicimos.
con una corpectomía y un injerto de cresta que todavía usaba y todavía fijaba esto fue en el 2006, todavía fijaba el injerto, con 10 años de seguimiento postoperatorio, paciente asintomático, con esa reacción en el disco superior, pero que no da síntomas. No sé, comentarios. ¿Alguno cree que con la resolución que todos hubiesen hecho, que es 2 disectomías conservando el cuerpo y una artrodesis, el resultado hubiese sido quizá mejor? No, yo creo que el resultado es muy bueno. Lo que no comparto es hacer la corporectomía, porque el objetivo es hacer la descompresión, y yo creo que a través de una disectomía de 2 niveles uno podría lograr el mismo objetivo. Por eso es que no contemplo la posibilidad de una corporectomía, que si bien no tiene gran demanda técnica, no está exenta de complicaciones. Está bien, yo me voy más tranquilo sabiendo que tengo mejor visión, pero me parece que el mismo resultado se podría haber logrado con las disectomías. Federico, el paciente estuvo durante 10 años asintomático, así que el resultado es excelente. Imagenológicamente tiene esa adición en el nivel superior, ese signo degenerativo. ¿Vos creés que es por la inserción a veces alta del tornillo? ¿Crees que es por la placa o crees que es por haber hecho una corpectomía y que quizá Es decir, ¿es un tema del implante o es un tema de la cirugía? No, yo creo que uno sabe que cuanto más cerca pone el tornillo del nivel adyacente, más chances hace que ese segmento sufra, ¿no? Por lo que sea. Lo que pasa cuando uno hace una corpectomía, uno tiende a no tener mucho espacio para colocar el tornillo. Entonces, es más común poner el tornillo cerca del nivel adyacente con una corporectomía que con una disectomía o una corporectomía parcial. Yo creo que esa es la razón. La corporectomía creo que no incide mucho en el nivel adyacente, pero la posición alta de esa placa del tornillo hace, ¿no?, que prácticamente cada vez que mira para abajo ese hueso choca con la placa, pero si es asintomático de ella no haría nada. Muy bien. Claro, la causa es la implantación alta de la placa. Sí, Guillermo. Sí, yo creo que el caso, se resolvió correctamente por la evolución del paciente. Capaz que quizás estoy de acuerdo que de pronto con una disectomía, como planteamos en primera instancia, capaz que obteníamos el mismo resultado, no lo sabemos. Nosotros tenemos la técnica, desde el punto de vista quirúrgico, siempre trabajamos obviamente con magnificación, con microscopio o con lupas. Yo prefiero el microscopio, bueno, algunos de mis ayudantes prefieren lupas, pero siempre con magnificación. Y nos aseguramos de, obviamente, resecar todo el ligamento vertebral común posterior. Y cuando uno explora digamos, el borde posterior con un gancho romo, si tenemos duda, siempre con una Kerrison de 2 milímetros comemos todo el borde póstero superior y póstero inferior, que es muy simple. Entonces eso nos da la seguridad de tener, sobre todo si hay un osteofito, ¿no?, desde ya, de tener una muy buena descompresión bueno, hasta el momento tenemos buenos resultados. Gustavo. Me parece muy buena la resolución, pero te quiero hacer una pregunta. Este caso es del 2006. Ahora, hoy, ¿le haces lo mismo o cambias la estrategia? No, seguramente ahora le hago las 2 disectomías y una celda autoestabilizada. Muy bien. Vamos al segundo. Segundo caso, paciente del sexo masculino, 38 años de edad, que también consulta por una cervicobraquialgia a mediados del 2010. 1 año y medio de evolución con tratamiento farmacológico y fisioquinesioterápico, sin antecedentes personales de importancia, sin realizar actividad física. Su actividad laboral principal es ser electricista de automóvil y algunas posturas, obviamente, era lo que le aumentaba el dolor.
y su hobby y trabajo secundario es ser baterista. Dolor en la extensión, lateralización y rotación. Las radiografías simples no brinda, y esas son las resonancias. Misma pregunta que otro caso. ¿Hacen lo mismo? ¿Quién quiere ¿Federico? comenzar? No, los dos niveles es el mismo en la axial. Son dos niveles. Y acá quizás si la imagen del nivel de arriba fuese del lado contrario, el lado izquierdo, sería más fácil la decisión, ¿no? Acá quizá la inyección te puede ayudar más y haría una sola, porque si no uno no sabe qué ayudó. Haría la inyección primero del nivel de arriba, a ver qué pasa. Si no le ayuda, entonces quizá haría un solo nivel. ¿Hay algo en la clínica del paciente que te podría ayudar a definir un nivel u otro? Y depende de dónde va el dolor, obviamente que a veces es fácil, a veces hay conexiones, ¿no es cierto? A veces el paciente dice me duele el dedo del medio, y sí, generalmente es C7, pero uno ve una imagen y tiene una hernia en C5 o C6. O sea que en general sí, el dermatoma, pero tampoco es tan exacto, ¿no? En la clínica, Pedro, C6. C6. La clínica era de C6. Yo hago una pregunta acá al panel y al auditorio. Si se le da valor, por ejemplo, en un caso así, al electromiograma. Yo al electromiograma le doy un valor relativo, porque tiene más de un 40% de falsos positivos, falsos negativos, depende mucho del operador, y actualmente no le estoy dando mucha importancia, excepto para el tiempo de evolución de las lesiones laborales. En este caso coincido con Federico, yo creo que es candidato a un bloqueo en primera instancia. Primero, pues son hernias bien foraminales, y segundo, para definir cuál es el nivel que está generando el dolor. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo. Capaz que un bloqueo foraminal nos podría ayudar. Lo que pasa es que, lógicamente, si el paciente no mejora, y a veces mejoran estos pacientes con tratamiento conservador, tiene 38 años, pero si no mejora y va al tratamiento quirúrgico, uno dice estoy ahí, trato uno o los dos discos, y acá sí consideraría una artroplástica. Si bien tenía ya una evolución y una historia de tratamiento no realizada por nosotros, entonces siempre lo ponemos desde el punto cero. No había nada neurológico que apure. Así que analgésicos, relajantes y las dinámicas y collar. Gustavo, ¿querés hacer Sí, con respecto al electromiograma, no sé si a ustedes les pasa lo mismo acá, haciendo una pregunta al auditorio, realmente si es útil o no, muy buena pregunta, y si a ustedes les pasa cuando piden un electromiograma que le ponen todas las raíces, radiculopatía C5, C6, C7 y D1. No sé si les pasa, pero a mí habitualmente me sucede. Sí, incluso en la evolución, en la descripción ponen configuración en curso y no aclaran en qué nivel tiene fibrilación en curso. Entonces nos cuesta definir qué es lo crónico y qué es lo agudo en ese electromiograma, exacto. ¿Alguien quiere hacer? Perdón, y hago la salvedad que uno a veces, aunque no esté muy convencido de la utilidad, lo tiene que pedir porque la obra social o algunos sistemas de salud lo exigen para autorizar la cirugía. Oh, me cortaste la pregunta. Nosotros tenemos la suerte, y digo realmente la suerte, porque nuestra neurofisióloga es sumamente específica. Yo creo que el electromiograma tiene un lugar, es totalmente operador dependiente, pero si vos tenés la suerte de que el neurofisiólogo trabaje a conciencia y busque y te diga cuál está denervando, cuál está reinervando, cuál no. Y en mi caso, que tengo la suerte y la desgracia de trabajar con los accidentados laborales, no pedir un electromiograma. ¿Seguro? Y siempre lo hace el mismo, no lo podés operar.
Así es. No lo puedes operar. Y te tiene que decir el nivel, el grado de compromiso y si es una patología de denervación actual o si es una patología con preexistencia, porque si no, no tenés autorización de disco cervical en lo que es accidentología laboral, ¿no? Para nosotros, tal vez porque tenemos la suerte de que es muy buena la que nos hace los estudios, ¿no? Nosotros lo que hacemos en pacientes de cirugías programadas, el mismo neurofisiólogo que está durante el gesto quirúrgico es el mismo que lo evalúa. Entonces, en pacientes en los cuales uno tiene tiempo para programar la cirugía, como sería este caso, yo lo comprometo, él lo estudia, digamos, y después es el mismo que está. Entonces, la verdad, nosotros, ese neurofisiólogo nos ha sido muy útil, ese en particular. Bien, si en el caso que el neurofisiólogo en quien ustedes confían le dicen que hay una lesión aguda de la raíz C6 y la raíz C5 está bien, ¿le indican igual el bloqueo radicular selectivo o en un paciente que no ha mejorado y que tiene clínica de raíz C6 y electromiografía de raíz C6 ya deciden la cirugía con algún nivel? ¿Se entiende? Es decir, el electromiograma es más incruento, a pesar de que es molesto, que el bloqueo radicular selectivo. Uno empezaría siempre por el electromiograma. Bien, si el electromiograma es concluyente, ¿pasamos al bloqueo radicular selectivo o no? En mi experiencia, los bloqueos radiculares selectivos tienen buenos resultados en el 50% de los casos y fracasan o tienen resultados parciales en el otro 50% de los casos. Por lo tanto, ante un paciente sin un déficit motor importante, yo le propondría primero el bloqueo como primer tratamiento. Aclaraba una cosita. El bloqueo radicular selectivo yo lo pregunté en este caso para que nos diga cuál de las dos hernias le duele, no como tratamiento conservador. Es decir, ¿alguien lo utilizaría a pesar de tener clínica de C6 y electromiografía de C6 para tratar de ver cuál de los dos discos duele? Se puede usar para determinar el nivel doloroso, pero incluso es tratamiento. Está bien, pero ¿lo usarías para determinar el nivel en este caso? No, si la electromiografía es contundente de un solo nivel, no. No. O sea, si lo uso como tratamiento. ¿Alguien lo usaría como diagnóstico? Yo a veces sí, porque, por ejemplo, si este paciente dice, mira, yo tuve dolor de cuello hace 10 años, después mejoré y ahora empecé otra vez, y uno quiere hacer la menor cirugía posible, uno quiere asegurarse que el nivel de arriba no le duele. Entonces, por ahí se lo haría para tratar de salvarle ese nivel. Bien, ¿querés decir si le hicieron el bloqueo radicular que dio? Ah, sí. Hola. Vi que hay radiografías dinámicas. Yo le doy importancia a las dinámicas. Sí. ¿Vos se las das también a estas radiografías? ¿Alguien le dan importancia a las dinámicas? ¿Y las radiografías dinámicas te ayudan a definir el tipo de conducta? Yo sí, y yo ya tengo la conducta tomada. ¿El público? Sí, ¿Querés poner la radiografía para ver en este caso? Yo te había pedido las radiografías dinámicas justamente para marcar ese tema, ¿no? A ver, en este caso, ¿qué? Yo creo lo siguiente, digamos, resumiendo un poco el tema. Creo que realmente la imagen de la resonancia más categórica es la foraminal y es la del nivel de abajo. Yo no tengo dudas que si yo le libero ese disco, la radiculopatía va a mejorar. El tema de operar el nivel de arriba no pasa, a mi modo de ver o de evaluar este caso, por una compresión radicular y sí por un deterioro del disco de arriba. Entonces, creo que la cuestión pasa no por una cuestión de compresión radicular, porque incluso el corte axial no está pasando exactamente por la emergencia de la raíz. Fíjense la diferencia, como una se ve en la emergencia de la raíz, yo creo que la causa es el dolor del nivel de abajo, y el punto de incluir o no tiene que ver con si ese disco va a seguir un proceso de deterioro natural y yo lo quiero prevenir o realmente quiero resolverle solamente el problema. Entonces, la cuestión pasa por ahí y no tanto por decidir o elucubrar cuál es la raíz que está apretada. Yo creo que el nivel de arriba no está apretando.
Y si me preguntás a mí, yo creo que en definitiva lo incluiría ese nivel. Bien, ¿querés comentarnos si le hiciste Se le hizo el bloqueo y qué dio? El bloqueo del superior no dio ninguna respuesta y el inferior durante 2 meses y medio, ausencia total del dolor. Bien, entonces tenemos que para la radiculalgia el nivel comprometido es el nivel inferior. Ya tenemos una opinión de incluir el nivel superior por la inestabilidad que se ve en la radiografía. ¿Alguien le operaría solamente el nivel inferior o alguien le operaría los 2 niveles? Depende también de la profesión, ¿no? En Estados Unidos hay muchas profesiones que ellos tienen 2 niveles, no te dejan volver a trabajar. Entonces, en esos casos, yo haría solamente un solo nivel, que creo que le va a salvar el dolor que tiene ahora. Tiene un poco de movimiento excesivo en el 4 o 5, ¿no? Pero le haría un solo nivel. Este paciente es un paciente, trabaja para él, es autónomo, no está en relación de dependencia, no tiene RT, por eso no hago electromiograma. No hay problemas laborales, pues él es su jefe y tampoco trastornos psicológicos ni psiquiátricos que evaluamos eso. Yo en general la conducta que tomo en un caso así, que entiendo que es un caso que de pronto podemos tener todos, lo converso con el paciente. O sea, le explico que está claro con todo lo que se hizo, en este caso, que él tiene una radiculopatía por una hernia discal lateral, que es C5 C6, pero que también tiene una pequeña hernia que en estos momentos no le incide, no le genera sintomatología C4 C5, que, bueno, puede no traerle nunca problemas o puede traerle problemas en algún momento, eso no lo sabemos. Y le doy la opción al paciente que lo decida. En general los pacientes deciden resolverlo, porque dice, no, ya que me voy a operar una sola vez y me resuelven todo, en general. Pero eso es lo que yo habitualmente hago. Bien, falta una opinión, a ver si le operarías un nivel o los 2. No, yo también lo hablaría con el paciente, pero soy más propenso a hacerle los 2. Los 2, o sea, bueno. disectomía y artrosis también con caja autosustentable. Así que tenemos una opinión de hacer un nivel y 3 opiniones de hacer 2. Marcelo. Osvaldo, no sé, quizá me faltó entender algo del caso, pero si no, me parece que antes de decidir la cantidad de niveles, uno por ahí es mejor decidir cuál sería el planteo quirúrgico, porque si el bloqueo le sacó el dolor 100% por 2 meses haciéndolo abajo, ¿no es cierto? Arriba le calmó 0. Probablemente lo de arriba es una hernia de disco que pasó asintomática, quizá voluminosa, hace 3 años, 2 años, y ahora se está reabsorbiendo, no tiene nada que ver con el cuadro. La hipermovilidad mínima que tiene no le da clínica, porque si no, ¿por qué le va a sacar el dolor para los que creen en los bloqueos, no? Entonces, me parece que es un caso ideal para hacer una forámino abajo y olvidarse del de arriba, digamos, no involucrarlo en el problema que es del cirujano, claro. Si para sacarle ese pedacito le tenga que sacar todo el disco, bueno, después tenés que fijar o poner algo, influís en el de arriba y que se haga sintomático cuando está sintomático, pero si el de arriba es un nivel mudo que descubrimos que está negro y tiene una hipermovilidad y podemos resolverlo de abajo sin cambiarle la mecánica a la columna, me parece que... Sí, sí. Yo tengo bastante experiencia en bloqueos porque en el centro de trabajo hacemos los bloqueos y estuvimos analizando bloqueos errados, o sea, bloqueos donde no se llegó al segmento y el índice de alivio del dolor fue muy alto igual. O sea, el solo hecho de infiltrar un corticoide con anestésico local en la zona muchas veces mejora, por lo tanto yo no le doy una certeza 100% que el bloqueo determine el nivel exacto del dolor. Es probable que un bloqueo C6, C7 alivie el dolor de un nivel C4, C5 también. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el grupo de que hace los bloqueos en mi hospital tiene 16.000 bloqueos ya hechos, o sea que hemos visto de todo y no soy dogmático en eso. Sé que, pero es muy claro en este caso que si uno le calmó el dolor 100%, el otro 0, ¿por qué no influyó el de arriba de la misma manera que vos? Lo tomo como un... Pero por otro lado, cuando veo, es difícil pensar que la clínica viene justo al mismo tiempo de los dos, porque la patología discal debe tener meses largos, años, y la clínica del paciente tenía... ¿Cuánto era? 6 meses, o sea que da la impresión, coincide con el nivel, coincide con el bloqueo, coincide con la imagen, da
da la impresión que la patología viene de abajo hoy. Perdón, vamos a ver la resolución y les propongo después seguir discutiendo tomando el café porque nos levantan y nos sacan ya. Sí, Vamos. ya abrieron la puerta. Antes de que se nos enfríe el café, nosotros los bloqueos los hacemos nosotros, por eso solemos creernos. Sí. Nuestra opción para este caso fue una disectomía con artroplastía, con seguimiento de 7 años y el paciente tiene una cefalea ocasional no relacionada con esto. Ese es el caso. Muy bien. Muchas gracias. A tomar el café. Muchas gracias a todos.